Alabado sea Jesucristo. Hoy les voy a hablar de milagros eucarísticos. El primer milagro eucarístico del que les voy a hablar sucedió en el siglo VIII en Lanciano. Un sacerdote que estaba en Lanciano, Italia, en el siglo VIII, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de consagración, vio como el pan se transformaba en carne humana y la sangre se coaguló en 5 gotas. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en Italia, en la iglesia de San Francisco de Lanciano, Italia. Segundo milagro, el corporal de Bolsena, siglo XIII. En el siglo XIII, un sacerdote igualmente, que había estado experimentando dudas acerca de la transubstanciación, estaba celebrando una misa en Orvieto, Italia. Poco después de la consagración, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal en el altar. La historia se hizo conocida y el sacerdote se encontró con el Papa, que estaba de visita en la ciudad, y confesó su pecado de duda. Actualmente, este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Tercer milagro, la hostia de Siena. Encontramos en el siglo XVIII. El 14 de agosto de 1730, unos ladrones entraron a la iglesia de San Francisco y robaron un copón que contenía hostias consagradas. 2 días más tarde, los sacerdotes encontraron una caja en una banca con las hostias perdidas. Después de limpiarlas tanto como fue posible, las hostias fueron colocadas en un nuevo copón y fueron llevadas a una nueva iglesia de San Francisco para hacer oración y reparación con la debida veneración. Dado que las hostias estaban sucias, los sacerdotes decidieron no consumirlas, sino simplemente dejar que se deterioraran. Durante las próximas décadas, todo el mundo se sorprendió al ver que las hostias no se deterioraron, más bien parecían frescas. Dichas hostias se mantienen hasta hoy, más de 2 siglos después, y todavía se pueden ver en la hora basílica de San Francisco en Siena, Italia. Cuarto milagro, el milagro de Chirataconam, siglo XXI. A comienzos de estos años, en el 28 de abril de 2001, hubo una adoración eucarística en la parroquia de Santa María de Chirataconam, en India, cuando de repente 3 manchas rojas se manifestaron en la hostia consagrada. El sacerdote no supo qué hacer, así que solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, y ya recuperado del asombro, el sacerdote volvió a revisar la hostia y las manchas rojas aparecían dibujadas, formando un rostro de Jesús. Rápidamente encontró un fotógrafo y tomó fotos de las hostias. Quinto milagro, el milagro eucarístico de Santarém, siglo XIII. Una mujer vivía en Santarém, Portugal, en el siglo XIII, y estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel, así que decidió consultar a una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. Ella fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se la quitó de la boca y la envolvió en un velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta su casa. Al llegar, la guardó en un baúl y esa noche una luz milagrosa emanaba del contenedor. Ella se arrepintió de lo que había hecho y la mañana siguiente confesó al cura lo que había hecho. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada, llevándola nuevamente al templo. Hoy en día
se la puede seguir observando en el sitio correspondiente. Alabado sea Jesucristo. Hasta otra ocasión.